Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de las notificaciones, un tema muy preguntado en el examen de grado correspondiente al derecho procesal civil. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido en mi canal Espacio del Grado CL, suscríbanse, denle like y compartan porque esa es la única manera que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin más preámbulos, comenzamos inmediatamente con el video. Cuando hablamos de las notificaciones judiciales tenemos que hablar de su reglamentación, en la cual están contenidos en los artículos 38 y siguientes del Código del Procedimiento Civil y también en los artículos 24 al 33 del Código Procesal Penal. Estas normas son de orden público e irrenunciables, salvo en materia de juicios arbitrales, donde las partes pueden acordar libremente otra forma de notificación de acuerdo al artículo 629 del Código de Procedimiento Civil. Y también el nuevo proceso penal, en la cual se pueden proponer otras reglas de notificación de acuerdo al artículo 31 de ese cuerpo legal. Por ejemplo, que en la práctica esté sucediendo que se notifique por vía correo electrónico, como una forma especial de notificación, previa solicitud de parte y señalamiento del dicho correo electrónico respectivo. Ahora, tenemos que ver qué significa o el concepto de la notificación judicial, que es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una resolución judicial. Es el concepto de notificación judicial que tienen que aprendérselo para el examen de grado. ¿Y cuál es su importancia? 1. Permite materializar el principio de la bilateralidad de la audiencia. 2. Permite que las resoluciones produzcan efectos de acuerdo al artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, aunque esta regla admite excepciones. La primera excepción es en materia de medidas precautorias, en la cual se puede decretar sin previa notificación, de acuerdo al artículo 302 del Código del Procedimiento Civil. Segundo, la resolución que declaraba desierta la apelación y aquella que se dicten en segunda instancia respecto del apelado rebelde. Esto es solo para efecto académico, porque esta se limitó en virtud de la ley 20.886. ¿Ya? Es solo para efectos históricos, nada más. Tercero, la resolución que ordena o deniega el despacho de mandamiento de ejecución y embargo. ¿Ya? Esa es la tercera excepción al respecto. Y la última excepción, la cuarta excepción, es la resolución que ordena la suspensión de una obra nueva, de acuerdo al artículo 566 del Código del Procedimiento Civil. Ahora, la tercera importancia que tiene la notificación judicial se refiere que la notificación de una sentencia definitiva o interlocutoria produce el principio del deshacimiento del tribunal, en virtud del cual el tribunal que la dictó se va a ver impedido de alterarla o de modificarla con posterioridad, de acuerdo al artículo 182 del Código del Procedimiento Civil. Las notificaciones, para que lo tengan claro, son actos jurídicos procesales de carácter unilateral, es decir, que no requieren del consentimiento del notificado para ser válidas, de acuerdo al artículo 39 del Código del Procedimiento Civil. Y tampoco se requiere la declaración alguna del notificado, salvo, 1, que la notificación así lo ordene, o cuando la resolución, por su naturaleza, requiere de tal declaración. Ahora vamos a ver la clasificación que tiene la notificación judicial. Y hay que distinguir según su forma o según su objetivo o finalidad inmediata. En cuanto a su forma, tenemos la notificación personal, la notificación subsidiaria, la notificación por cédula, la notificación por avisos, la notificación por el estado diario, la notificación tácita, la notificación ficta y las notificaciones especiales que vamos a ir estudiando durante este video. Y también tenemos la clasificación según su objetivo o finalidad inmediata, en la cual tenemos la notificación como citación, que es el llamamiento a una parte o a un tercero para que comparezca al tribunal bajo apercibimiento de incurrir en sanciones. ¿Ya? La otra notificación es el emplazamiento, que es el llamado a las partes para que dentro de un determinado plazo hagan valer sus derechos. Tercera, la notificación como requerimiento, que es el apercibimiento a una de las partes para que ejecute una prestación determinada. Y por último, tenemos la notificación propiamente tal, que es la puesta en conocimiento de las partes o de los terceros una determinada resolución judicial, con el fin que produzca sus efectos legales, y en ese sentido es la regla general. A continuación vamos a hablar de la notificación personal propiamente tal,
que es aquella que consiste en entregar a quien se debe notificar en forma personal copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que se haya recaído cuando éste fuera escrita, de acuerdo al artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. Y en el nuevo proceso penal, de acuerdo al artículo 25 del Código Procesal Penal, además deberá contener otros antecedentes. O sea, puede contener otros antecedentes, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de lo que es los requisitos de la validez de la notificación personal. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, tenemos que ver los requisitos comunes a toda actuación judicial. Y en ese sentido hay que distinguir. Uno, en que se debe efectuar en días hábiles. Actualmente son hábiles para notificar personalmente todos los días. Si se efectúa en lugares de libre acceso al público, en la morada o donde pernocta, o donde ejerce ordinariamente su industria, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al cual se permita el acceso al ministro de fe. Si se notifica en día inhábil, el plazo correrá desde las 0 horas del día hábil siguiente, de acuerdo al artículo 41 del Código de Procedimiento Civil. 2. Efectuarse en horas hábiles. Acá hay que distinguir según el lugar donde se notifica. 1. Si son lugares y recintos de libre acceso al público, puede ser en cualquier hora, procurando causar la menor molestia al notificado. Y en el juicio ejecutivo no puede requerirse del pago en público. También tenemos la morada, donde pernocta, donde trabaja o cualquier otro recinto privado al cual se permita el acceso al ministro de fe. Solo puede efectuarse entre las 6 de la mañana a las 22 horas, sin perjuicio de que el tribunal pueda habilitar otras horas. También se puede efectuar de oficio por el secretario del tribunal. Despachado del tribunal u oficinas del ministro de fe solo entre las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Tercero, debe dejarse constancia escrita en el expediente, ¿ya? Y autorizada y firmada por un ministro de fe. Entonces, en ese sentido, el artículo 41 del Código de Procedimiento Civil sufrió una modificación por la nueva ley 21.394, que dice que si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las 0 horas del día hábil inmediatamente siguiente. Y si se hubiere practicado fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, que ahí está el cambio legal, los plazos se aumentarán en la forma establecida en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. Ese es un cambio sustancial que hay respecto a lo que había antes en el texto antiguo, en el artículo 41. ¿Ya? También tenemos los requisitos propios de la notificación personal. 1. Debe efectuarse en un lugar hábil. Son hábiles para estos efectos los lugares y recintos de libre acceso al público. También tenemos la morada del notificado donde vive o el lugar donde pernocta. También tenemos el lugar donde ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo. También tenemos cualquier otro recinto privado en que se encuentre el notificado y en la cual se permita acceder al ministro de fe. Además, el oficio del secretario, en la cual es la casa que le sirve de despacho del tribunal y la oficina y despacho del ministro de fe. Y también cualquier otro lugar habilitado si el notificado no tiene habilitación conocida. El segundo requisito propio de la notificación personal es que es efectuado por un funcionario competente. Son competentes para notificar el secretario del tribunal, de acuerdo al artículo 380 del Código Orgánico de Tribunales, pero solo para notificaciones personales al interior de su oficio. 2. El receptor judicial, de acuerdo al artículo 390 del Código Orgánico de Tribunales. Esta se puede hacer en cualquier lugar, salvo en el oficio del secretario, y excepcionalmente un notario, un oficial de registro civil, en aquellos lugares en que no hay receptores judiciales. Y por último, en la forma en que se establece la ley, debe entregarse personalmente copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que recae si ésta está escrita. Vamos a hablar de las resoluciones que deben notificarse personalmente. En este sentido, puede utilizarse en cualquier caso, por ser la más completa que establece la ley. No obstante, existen casos en que es una obligación utilizarla. En primer lugar, en toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o a quienes afecten los resultados del juicio es solo respecto del sujeto pasivo, no necesariamente en la demanda. En determinados casos el procedimiento puede iniciarse de otra forma.
2. Cuando la ley así lo ordene para la validez de un acto, como por ejemplo en la cesión de los créditos nominativos, artículo 1902 del Código Civil. En la notificación de los títulos ejecutivos a los herederos, artículo 1377 del Código Civil. Y así siguen otros casos. 3. La resolución que dé lugar al cumplimiento de una sentencia en contra de un tercero por un procedimiento incidental. 4. Determinadas resoluciones en que existe opción para notificar personalmente o por cédula. Por ejemplo, las sentencias definitivas de primera instancia. La primera resolución luego de 6 meses de inactividad. La que ordena la comparecencia personal de las partes, etc. Y por último, cuando el tribunal así lo ordene de manera expresa. Ahora vamos a hablar de la notificación personal subsidiaria. Esta se aplica cuando al intentar la notificación personal propiamente tal, el notificado no es habido. Siempre se efectúa fuera del recinto del tribunal y solo puede practicar el receptor judicial, o eventualmente un notario o un oficial del registro civil si no hay receptor judicial. ¿Cuáles son las etapas que contempla la notificación personal subsidiaria? 1. Las búsquedas. Debe haberse buscado al notificado en 2 días distintos en su habitación o en su lugar de trabajo. 2. La certificación de búsquedas. El receptor judicial debe estampar en el expediente un certificado de búsquedas que indique que la persona se encuentra en el lugar de juicio y que sabe cuál es su morada o lugar de trabajo. 3. Solicitud de notificación. Devuelto el expediente, el interesado, o sea, la parte, debe solicitar que se ordene la notificación. 4. La resolución que lo ordene. Si se encuentran debidamente acreditados los supuestos legales, el tribunal ordena esta forma de notificación. 5. La notificación propiamente tal. Se cumple entregando las copias a que se refiere el artículo 40 del Código del Procedimiento Civil a cualquier persona adulta que se encuentre en su morada o lugar de trabajo del notificado. Si es un edificio, se le puede entregar al portero o encargado. Si no hay nadie o ningún adulto, se cumple la diligencia fijando un aviso en la puerta que dé noticia de la demanda u otra solicitud con indicación de la parte, materia, juez y de las resoluciones que la notifican. Esto en la práctica se tiran los documentos por debajo de la puerta. Ahora el aviso. El receptor judicial debe enviar carta certificada al notificado dentro de los 2 días siguientes de la notificación. Si se omite este aviso, no invalida la notificación, pero el receptor será responsable tanto civil como disciplinariamente, de acuerdo al artículo 46 del Código de Procedimiento Civil. Esto implica que el legislador privilegie la seguridad jurídica por sobre la bilateralidad de la audiencia. Y por último, el acta y la devolución del expediente. Practicar la diligencia, el receptor debe levantar un acta con las menciones del artículo 45 del Código del Procedimiento Civil y devolver el expediente dentro de los 2 días hábiles. 2 días hábiles. Como se dijo, la primera diligencia del procedimiento debe ser notificado personalmente al demandado, o en su caso a través de la notificación subsidiaria del artículo 44 que ya estudiamos. Su relevancia radica en que se busca con ello la formación de la relación jurídica procesal, requisito sin el cual no puede entenderse válidamente tramitado un juicio, pues no puede ser sustanciado sin que el demandado haya sido debidamente emplazado para que comparezca al proceso en defensa de sus derechos. Por este motivo es necesario abordar desde ya el emplazamiento en calidad de trámite esencial de todo juicio. Bastando ahora que luego de realizar las 2 búsquedas, se certifique en el acto por el receptor judicial que el demandado se encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada. La certificación que se realiza directamente en la segunda búsqueda es sin necesidad de que el tribunal ordene proceder en tal sentido. El receptor judicial deberá proceder a notificar en el mismo día, entregándole las copias a que se refiere el artículo 40 a cualquier persona adulta en que se encuentre en su morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerza su industria, profesión o empleo. Si nadie hay allí o por cualquier otra cosa no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentran en esos lugares, se fijará en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda con especificación exacta de las partes, materia, juez y de las resoluciones que notifican, como dijimos anteriormente. En caso de que la morada o el lugar donde pernocte o el lugar donde habitualmente ejerza su industria, profesión o empleo se encuentre en el edificio o recinto en que no se permite libre acceso,
El aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio o recinto, dejándose testimonio expreso de tal circunstancia. Ahora vamos a hablar del emplazamiento, que es la notificación que se le hace a la parte demandada para que dentro de un determinado plazo hagan valer sus derechos en juicio. No es nada más ni nada menos que la notificación más el plazo. A eso se está refiriendo el emplazamiento. En cuanto a los elementos, el primero de ellos es la notificación legal de la demanda, ¿ya? Y el segundo elemento es el plazo para reaccionar, en la cual varía según la clase y la característica del procedimiento. Y en este caso hay que distinguir si es en primera instancia o en segunda instancia. Si es en primera instancia, hay que distinguir. 1. Notificación válida de la demanda y de la resolución que recaiga en ella. Normalmente debe hacerse en forma personal, puesto que es lo usual que sea la primera gestión judicial. Y 2. Transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para hacer valer su derecho frente a la demanda deducida en su contra. El plazo varía de acuerdo al procedimiento que se trate. Ahora, en segunda instancia, hay que volver a distinguir. 1. Notificación válida de la resolución que conceda el recurso de apelación. En este caso se notifica por el estado diario. 2. El transcurso del plazo que la ley establece para comparecer ante el tribunal de segunda instancia. Comienza a correr desde el hecho material consistente en el certificado del secretario del tribunal de alzada de haber ingresado los antecedentes correspondientes al recurso de apelación. El plazo varía de acuerdo a la ubicación relativa a los tribunales, tanto de primera como de segunda instancia. Este tema del emplazamiento lo vamos a volver a estudiar en un próximo video respecto al procedimiento ordinario de mayor cuantía. Ahora vamos a hablar de la notificación per cédula. Esta consiste en la entrega que hace el ministro de Fe en el domicilio del notificado de copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia. Vamos a hablar de los requisitos. 1. Los comunes a toda actuación judicial. Esta debe ser en día y hora hábil por funcionario competente, dejándose constancia en el expediente y autorizada por el ministro de Fe. El otro requisito es el propio de la notificación por cédula, ¿ya? En la cual vamos a distinguir que debe efectuarse en lugar hábil. Solo el domicilio del notificado, que es aquel que está declarado en su primera presentación en el expediente. Si dicho domicilio no se designó o se encuentra fuera de los límites urbanos del lugar en que funciona el tribunal, las resoluciones que deban notificarse de esta forma lo serán tan solo por el estado diario. Esta sanción no sería aplicable al litigante rebelde, pues este no ha podido cumplir con la exigencia de designar el domicilio. Ojo, es importante, si se designó mandatario judicial, se debe notificar a este, por ejemplo, al abogado. 2. Debe practicarse por funcionario competente, o sea, por un receptor judicial. Y 3. Es la forma que establece la ley. Entregar en el domicilio del notificado copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia, las partes, el número de rol, tribunal y materia. Ahora vamos a ver las resoluciones que deben notificarse por cédula. 1. Sentencia definitiva de primera o única instancia. 2. Resoluciones que ordenen la comparecencia personal de las partes. 3. La resolución que recibe a causa de prueba. 4. La primera resolución luego de 6 meses sin haberse dictado ninguna resolución. 5. Las notificaciones que se practiquen a terceros. Y 6. Cuando el tribunal lo ordene expresamente en los casos que la ley así lo establezca. Con la entrada en vigencia de la ley 21.394, se modificó el artículo 48, estableciéndose la opción de notificar las resoluciones que ordinariamente se noticiaban por cédula, sean realizadas de manera electrónica al medio entregado por las partes, a sus abogados patrocinantes y mandatarios judiciales, conforme a la nueva obligación que pesa sobre los litigantes de designar en su primera presentación en el juicio respectivo de un medio electrónico de comunicación. Todo ello previa solicitud de parte, sin que sea necesario el consentimiento del notificado. Con ello, se favorece más la rápida tramitación de la causa, evitando las problemáticas relativas a los problemas de notificar por cédula a la contraparte para aperturar a la etapa probatoria. Por ejemplo,
Ahora, conforme al nuevo artículo 48, se puede hacer dicha notificación por correo electrónico. Y si la contraparte no explicitó el medio de notificación electrónico en su primera presentación o en alguna posterior, se le aplicará la sanción del nuevo artículo 49, de notificar por estado diario las resoluciones que dicten en lo sucesivo. A continuación vamos a hablar de la notificación por el estado diario, que es aquella consistente en la inclusión de la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso, dentro de un estado que deben contener las menciones que establece la ley, en que debe informarse y fijarse diariamente en la Secretaría del Tribunal. Es la regla general en materia de notificaciones y es una completa ficción legal, puesto que se entiende practicar la notificación por incluirse en una lista de noticias que debe haberse dictado una resolución en un determinado proceso. Ahora, ¿cuáles son las resoluciones que deben notificarse por el Estado diario? Sin prejuicio de ser la regla general en materia de notificaciones en estado diario, hay casos que se establece expresamente esta notificación. Por ejemplo, la notificación que recae sobre la primera presentación respecto al actor, o la resolución que recibe a causa de prueba en materia de incidentes. En cuanto al sujeto que debe practicarla, esto le corresponde practicarla al secretario del tribunal y excepcionalmente al oficial primero. En cuanto a la forma del Estado, el Estado debe cumplir con los requisitos indicados en el artículo 50 del Código del Procedimiento Civil. Se confecciona diariamente y se encabeza con la fecha del día que se forma. Se debe mencionar la causa ordenada por número de rol, expresado en cifras y letras. Junto al rol se deben indicar los nombres de las partes. Luego se indica la cantidad de resoluciones dictadas en cada una de ellas y finalmente debe llevar el sello o la firma del secretario. ¿Cuál es el tiempo y la forma de mantenerse? Se debe mantener en un plazo de 3 días, en un lugar accesible al público, cubierto de vidrio u otra forma que impida alterarlos, y se encuaderna por orden de fecha y se archiva mensualmente. Ahora, con la implementación de la nueva ley 20.886, la notificación por el Estado se modifica de la siguiente manera. Se sustituye el artículo 50, en la cual señala que las resoluciones no comprendidas en los artículos precedentes se entenderán notificadas a las partes desde que se incluyan en un estado que deberá formarse electrónicamente, en la cual estará disponible diariamente en la página web del Poder Judicial. Y sigue después. El artículo 57 se reemplaza respecto a la diligencia de notificación con la frase: estampen los procesos por agreguen a la carpeta electrónica. Carpeta electrónica. Y se modifica el artículo 61 relativo a las exigencias de dejar testimonio en el proceso a las actuaciones judiciales que se realicen en los siguientes términos. A. Reemplácese en el inciso primero la frase escrito en el proceso por fidedigno a la carpeta electrónica. B. Agréguese, el inciso segundo en la siguiente oración final. El acta correspondiente se digitalizará e incorporará a la carpeta electrónica inmediatamente. C. Añádase en el inciso tercero a continuación de la palabra actuación la siguiente frase: en todos aquellos casos en que una ley expresamente lo disponga. Y por último, agréguese en el siguiente inciso final: en los casos de contarse con los recursos técnicos necesarios, podrán registrarse las audiencias en que participe el tribunal mediante audio digital, video u otro soporte tecnológico equivalente, en que se agregará a la carpeta electrónica inmediatamente. Respecto a la sanción del artículo 49 del Código del Procedimiento Civil, señala que en el mismo sentido de las demás normas de la Ley 21.394, se han establecido exigencias y reglas destinadas a darle curso progresivo a los autos en materia procesal civil, alivianando los requisitos de notificación y fijando una obligación especial y nueva para las partes, relativa al señalamiento de un nuevo medio de comunicación digital, destinada a la notificación electrónica de las resoluciones de la causa. Antiguamente, dicho artículo exigía la obligación de fijar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos en el lugar en que funcionara el tribunal, y conforme al artículo 53 se sancionaba su incumplimiento. ¿Ya? A forma de notificación de que se trata el artículo 50, será extensiva a las resoluciones comprendidas en el artículo 48. Y respecto de las partes que no hayan hecho la designación a lo que se refiere el artículo 49, mientras esta no se haga.
Esta notificación se hará sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal. Ahora vamos a hablar de la notificación por avisos, que es aquella notificación sustitutiva de la personal o por cédula, que se utiliza respecto a personas cuya individualidad o residencia es difícil de determinar, o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia respecto a la notificación por avisos? De acuerdo al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que ver cuáles son. 1. Que la resolución deba notificarse personalmente o por cédula. 2. Que a quien deba notificarse se encuentre en Chile. Es un requisito jurisprudencial al respecto. 3. Que se den algunas de las circunstancias que habiliten para solicitar al tribunal esta forma de notificación. Personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar. Y personas que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia. Y por último, que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa y con audiencia del Ministerio Público. El conocimiento de la causa normalmente se logra luego de remitir oficios a diversas entidades solicitando información que permita facilitar la gestión, tales como Registro Civil, Policía Internacional, Correo de Chile, entre otras. ¿Cuáles son las formas de realizarse? Se concreta a través de al menos 3 publicaciones en el diario del lugar en que se sigue el juicio, de un extracto preparado por el secretario del tribunal del mismo contenido que corresponde a la notificación personal o también por notificación por cédula. Si se trata de la primera notificación, es necesario publicar además en el diario oficial el día 1 o el 15 del mes. La notificación se entiende perfeccionada con la última publicación que se efectúe, y a partir de esa fecha comienzan a correr los plazos correspondientes. Ahora vamos a ver lo que es la notificación tácita, que es aquella que se verifica en caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en caso de no existir ninguna notificación respecto de una determinada resolución judicial, cuando la persona a quien deberá haberse notificado efectúa en el proceso cualquier gestión distinta de alegar la nulidad de la notificación que supone que ha tomado conocimiento de ella. Esta se fundamenta en los principios de la economía procesal y el de la protección, y puede suplir a cualquier clase de notificación. ¿Cuáles son los requisitos de la notificación tácita? 1. La existencia de una resolución que no haya sido notificada o que haya sido notificada defectuosamente. 2. La parte a quien afecta esa falta o esa nulidad haya realizado en el juicio cualquier gestión que suponga el conocimiento de la resolución y que no haya reclamado la nulidad o la falta de notificación en la forma previa. Esa es la notificación tácita. Ahora vamos a ver la notificación ficta o la presunta legal. Cuando se ha efectuado una notificación nula y el afectado comparece en el procedimiento a alegar tal nulidad, la ley establece que una vez fallado el incidente y declarada la nulidad, la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declare la nulidad de la notificación. En caso de que la nulidad sea declarada por un tribunal de segunda instancia, conociendo de un recurso de apelación, interpuesto en contra de la resolución del tribunal de primera instancia que rechazó ese incidente, la notificación se entenderá practicada desde que se notifique el cúmplice de la resolución del tribunal de alzada que dio lugar a esa notificación. Esta notificación opera por el solo Ministerio de la Ley y se fundamenta en el principio de la economía procesal, toda vez que antes de la introducción de esta norma, de acuerdo al artículo 55, inciso segundo del Código del Procedimiento Civil, si se anulaba una notificación, debía efectuarse nuevamente toda la diligencia. En materia penal, en cambio, existe esta clase de notificación, pero presenta dos diferencias a las que ya analizamos anteriormente. Primero, la notificación se entiende practicada solo 3 días después de notificada el estado de la resolución que declara la nulidad. Y segundo, no opera respecto del procesado privado de libertad ni respecto del Ministerio Público, en las cuales deberán nuevamente ser notificadas personalmente. Ahora vamos a hablar de las notificaciones especiales, ¿ya? En primer lugar, respecto a la muerte presunta, es previo a la declaración judicial de la muerte presunta se deben practicar
3 publicaciones cada 2 meses en el Diario Oficial. Respecto al cambio de nombre, debe publicarse un extracto en el Diario Oficial el día 1 o 15 del mes correspondiente. Por carta certificada especial. Era propia de los juzgados de letra de menores y actualmente de los juzgados de policía local. Es un aviso que se envía por correo y que puede contener ya sea el aviso de que se ha dictado una resolución, que puede ser a través de una carta certificada simple, o de aviso que equivale al estado diario, o puede contener además una copia íntegra de la resolución, que es por carta certificada transcrita, que equivale a la notificación por cédula. Tiene además la particularidad de que la notificación se perfecciona solo transcurrido cierto número de días desde que es despachada, número que varía según el tribunal de que se trate. ¿Ya? Esa es carta de certificada especial. En cuanto a la cédula de espera, es una citación al ejecutado a la oficina del receptor para que concurra a ella para que practique el requerimiento de pago. Esto en materia de juicio ejecutivo. En cuanto al procedimiento arbitral, las notificaciones serán personales, por cédula o de la manera que de común acuerdo establezcan las partes, de común acuerdo, de acuerdo al artículo 629 del Código del Procedimiento Civil. Ahora hablaremos de la situación especial del artículo 56 del Código del Procedimiento Civil. Antiguamente, el artículo 56 del Código del Procedimiento Civil establecía que las notificaciones que se hagan a terceros que no sean parte del juicio o a quienes no afecten sus resultados se harán personalmente o por cédula. Ahora hablaremos de la actual modificación en virtud de la Ley 21.394, en la cual incorporó las siguientes reglas. Primero, las notificaciones de las resoluciones en que se efectúen nombramientos, como ocurre en los peritos y martilleros, se realizarán por el tribunal por un medio de notificación electrónico, en que será dirigido a la casilla establecida en la nómina respectiva. Y por último, las inscripciones, subinscripciones o cancelaciones dispuestas por resolución judicial podrán ser solicitadas al registro correspondiente directamente por la parte interesada, sin necesidad de un receptor judicial, acompañando las copias autorizadas de las resoluciones y las actuaciones obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con el correspondiente sello de autenticidad. En este caso, la institución a cargo del registro deberá cerciorarse a través de dicho sistema y bajo su responsabilidad de la existencia de las resoluciones y que las mismas causen ejecutoria. En este caso se exceptúan lo dispuesto en el inciso anterior sobre las medidas precautorias y de los embargos. Ya, chiquillos, espero que les haya gustado mi video. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera de que tengan la información todas las semanas en Espacio al Grado CL. Así que, amigos y amigas, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, cuídense, bendiciones.